Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy toca tertulia y en la mesa redonda hoy vamos a tratar un tema que seguramente en estas fechas, que estamos ya a mediados de octubre, forma parte de las prioridades de la mayor parte de las direcciones de recursos humanos. Y si no lo es, probablemente en las próximas semanas sí que lo va a ser. Es un tema el que traemos hoy aquí, que durante muchísimo tiempo ha sido una herramienta que hemos utilizado en el área de gestión de personas, pero que no está exenta de debate y no está exenta tampoco de opiniones diferentes. Tiene sus promotores, tiene sus detractores, tiene gente que considera que sigue siendo válida, gente que no lo considera así. Bueno, hay mucho debate, sobre todo en redes sociales, con respecto a este proceso, para algunos básico, para algunos inservible, y es el que traemos hoy para hablar en nuestra mesa de debate de Siempre Puedes Practicar Surf. Empezamos. Hablamos de la evaluación de desempeño y hoy he traído a mis tertulianas preferidas de Global Human Consultants, Ramón Íñiguez, Josefina Smart. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Bien? Muy bien. Muy ¿Sí? bien. Encantadas otra vez aquí contigo, con José, o sea que estupendo. Fantástico, muy bien. Evaluación de desempeño, esto podríamos empezar ya a debatir sobre el nombre. Evaluación de desempeño, conversaciones de desarrollo. Bueno, ya sabemos que el tema de la nomenclatura suele ser algo de debate en general, por lo menos en lo que toca a la gestión de las personas, ¿no? A los recursos humanos o a llamarle como te dé la gana. En las últimas semanas o días hemos estado compartiendo, os lo decía antes de grabar, una serie de encuestas, ¿vale? En nuestra página de Global Human Consultants de LinkedIn, para ver un poco cómo respiraba la gente, ¿no? Cómo respiraba la audiencia y ver un poco la opinión sobre la evaluación de desempeño. Entonces, os voy a arrancar con una pregunta que es de una de las encuestas que lanzamos. Me lanzáis vuestra opinión, respuesta, y luego, no hagas spoilers, Carol. Ya estaba mirando la Que no he pantalla. dicho que estaba Carol al otro lado, pero también está como cada programa, ¿eh? No hagas spoilers, no. ¿vale? Y es lo siguiente, tienes que completar la siguiente frase, que empieza así. Las evaluaciones de desempeño, A, ayudan a los empleados, o bien B, solo sirven para controlar. Venga, va. No hay comodín del público. Qué binomio, ¿no? Ay, ¿Has visto? A mí me falta, No, es que el A siempre pero es es- incompleto. El A incompleto, venga, va, Sí, dale el A ahí. incompleto. Ayudan a los empleados y a las organizaciones, Vale, no solo a los empleados. vale. ¿Y por qué crees que falta esta parte? Porque es una herramienta que realmente debe reportar en un beneficio para la organización. El hecho de sentarse a charlar con un empleado o con una empleada debe reportar también un beneficio a la organización, a la gestión y por lo tanto a los resultados. Vale, Entonces, me falta esa parte. te falta esta parte más de negocio, muy bien. Sí. Josefina Smart, ¿alineada con Ramoni o tienes otra Alineada visión? con Ramoni, todo tiene aparte también esto de blanco y negro, soy más de grises, siempre lo fui. Pero sí, para mí también tiene que ser de ayuda o una herramienta que ayude a la empresa más que nada también para alinear objetivos, para que sea como una herramienta de foco para que todos y todas trabajemos en consecución de un mismo objetivo o hacia el horizonte, ¿no? Vale, vamos a ver las respuestas, a ver cómo respondía la audiencia. Pues mira, aquí la tenemos. Mira. Las evaluaciones de desempeño, 53% ayudan a los empleados, 47% solo sirven para controlar. O sea, realmente, si esto fuesen unas elecciones en España, todo el mundo hubiese salido a celebrar la victoria. Lo veis, ¿no? 53, eso está muy, muy apretadito. Pero sí que es verdad que, oye, prácticamente 50-50, ¿eh? Entre solo sirven para controlar y ayudan a los empleados. ¿Por qué consideráis que hay esta divergencia entre estas dos opciones? ¿Qué creéis que está pasando qué lectura hacéis de estos resultados? Yo creo que por un lado hay como quizás una mala implementación de las evaluaciones del desempeño o se ha perdido quizás el foco del motivo por el cual se implantan o se utilizan este tipo de herramientas en las organizaciones, en el que se termina virando en una situación en reuniones o en entrevistas con las personas en el que se llega solamente, lo único que se pone foco es en medir cómo ha sido tu desempeño en como una parte muy, muy cuantitativa y no tanto en el desarrollo de esa persona, en qué podemos cambiar, mejorar en esas soluciones, ¿no? Para crecer. Entonces yo creo que ahí hay una parte un poco más en ese control, en esa sensación de me vienen a evaluar, como muy esa mirada como más crítica y no tanto en el foco de a partir de tu desempeño vemos qué podemos hacer para
mejorar, para crecer. Vale. Y siguiendo un poco el hilo, que yo coincido plenamente en lo que dices, José, piensa en el título, y eso lo has dicho al inicio, las evaluaciones del desempeño. La palabra evaluar ya lleva de por sí una connotación un poquito negativa. Me están evaluando, por lo tanto me están evaluando, me están controlando, ¿no? Entonces yo creo que por eso, y ligado al nombre y a la implementación que explicaba Josefina, puede hacer parecer que lo que se está intentando es controlar a los equipos en vez de ayudando a labrar un futuro a nivel profesional y un desarrollo a nivel profesional. Entonces, yo creo que evidentemente hay una gran parte ahí. Y en parte, ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero en parte no es cierto que al final también es importante evaluar lo que hacen las personas en una organización. O sea, saber dónde ponen el foco y si lo hacen correctamente o no. No estoy diciendo que no tengamos que incorporar algo más, pero hacer oídos sordos al hecho de que en una organización, en un equipo, donde al final la razón de ser del equipo es que nos juntamos para conseguir algo, evaluarnos forma parte de algo natural dentro del equipo. No nos estamos olvidando, a veces, en estos debates, olvidarnos de que también estamos aquí para ser evaluados y para entender si estamos haciendo un correcto trabajo o estamos consiguiendo lo que se espera de nosotros o no. Sí, pero para mí es un poco como el hecho de que creo que las evaluaciones del desempeño más clásicas, más tradicionales, se quedan en esa evaluación, se quedan en ese análisis que es más como de juzgar cómo ha sido tu desempeño, que suele ser una vez al año, ¿no? Que tampoco se da la oportunidad para ir mejorando durante el año, y se queda ahí. Es decir, te vengo a dar una calificación que por lo general se pone como un puntaje y eso te afecta en tu crecimiento a nivel crecimiento salarial o profesional, pero queda aquí. Es decir, te doy una imagen, una foto de lo que ha pasado, que para mí es importante. Lo que no se mide no se mejora, ¿no? Esa es un poco como la típica frase. El tema es que yo creo que lo que está ocurriendo hoy en día con estas evaluaciones del desempeño es que falta el next step, es, vale, a partir de este análisis, de esta evaluación de cómo ha sido tu desempeño, ¿qué podemos hacer con foco hacia el futuro, con foco a buscar soluciones, buscar hasta mismo acciones que ayuden a reforzar el buen desempeño también, ¿no? Es decir, vamos a ver qué caminos podemos darle a las personas dentro de las organizaciones para seguir potenciando esas habilidades en lo que es bueno o buena esa persona, y en aquello que quizás no ha ido muy bien, buscar alternativas y darles las oportunidades para mejorar. Ahí creo que la parte de medir es súper importante. Tenemos que evaluar, es decir, evaluar en el buen sentido de dar feedback, pero en diferentes instancias, porque claro, evaluar con luego un año no tenemos margen de maniobra, no le damos la oportunidad a esa persona que durante ese año de evaluación, ¿no? O ese año, ¿no? Que estemos, el periodo, ¿no? que contaría esa evaluación, sin posibilidades de hacer ningún cambio, ¿no? Tal cual. No, es que es así, es como lo estás... Bueno, yo pensaba lo mismo. Sí, claro que hay que evaluar como tal, la palabra dice, pero lo que importa aquí es el objetivo. Lo que decía aquí es, cuando hablamos de evaluaciones de desempeño y vamos a esas evaluaciones más tradicionales que acaban en un puntaje, oye, lo que has hecho, aquello que hiciste, oye, mal por aquí, esto fatal, esto no sé qué, y esto muy bien, y le das al final eres un 6, o eres un 7 o eres un 8. Si te quedas ahí, pues realmente da la sensación esa de me están controlando, se han sentado solo aquí a darme un rapapolvo y no a mirar hacia el futuro. Entonces, ¿que tiene que existir la evaluación? Claro, como tal, como descripción de la palabra, sí, claro que tiene que existir, pero también el objetivo que tenemos que darle a la evaluación, si no lo evolucionamos, es cuando fracasamos porque no conseguimos nada y la gente lo percibe como eso, como una herramienta de control, ¿eh? Entonces, revisar qué hemos hecho, que al final es nuestro desempeño y cómo lo estamos haciendo. Ostras, pues si además de eso se deduce un análisis y unas acciones para mejorar esos resultados, que además nos hagan crecer como profesionales, pues ya le has dado la vuelta a la evaluación. No es solo una evaluación como tal, sino que es un desarrollo, es un vamos a mirar hacia el futuro. Tenemos que mirar al pasado para saber qué hemos hecho, pero para poder evolucionar. Entonces, el objetivo es clave. Sí, tenemos que evaluar, pero tenemos que darle un objetivo de crecimiento.
Vale, esto, mira, relacionado mucho con otra pregunta que también hacíamos en LinkedIn, que era la que tú habías visto. Una de las tres. Decía, las evaluaciones de desempeño están obsoletas, ¿no? Si vemos aquí los resultados, ya veréis que el 65% de la gente que respondió dijo que sí, que estaban obsoletas, y un 35% que no, que tampoco es un porcentaje muy bajo, ¿eh? O sea, un 35% de gente que sigue pensando que no están obsoletas, ¿no? ¿Que creéis que va en relación a lo que vosotros decís? ¿Que le falta ingredientes a la evaluación, tal y como muchas organizaciones lo hacen para...? Le falta ingredientes que ayuden en esas conversaciones para que la implementación, como decíamos, mire hacia el futuro, pero sobre todo, antes lo comentaba Josefina también, yo creo que las personas que deben implementarlas, que normalmente son las personas que, los managers que tienen gente a cargo o equipo que gestionar, les faltan herramientas para poder realmente sentarse a conversar con esta mirada de futuro. Sí. Les faltan muchas herramientas, eso nos vamos dando cuenta en diferentes proyectos, diferentes equipos con los que hemos trabajado. Te das cuenta que lo que tienen es no saben cómo enfrentarse a estas conversaciones, básicamente. Incluso para ellos son desagradables, ¿no? Entonces, por eso, pues no me extraña que el porcentaje diga un 65% que considera que sí que están obsoletas. Si no, se les da esa vuelta de tuerca. Pero esa vuelta de tuerca a veces no es solo la definición del proceso cambiarlo, sino, como decimos, que la gente que tiene que implementarlo y ponerlo en práctica se les ayude, porque está genial si tienes un superdiccionario de competencias con unos niveles súper definidos en cada una de las competencias y muy claros para que la gente ponga si está en el nivel 1, en el 2 o en el 3, pero al final eso no te da a ti, como persona que tienes que sentarte a conversar con alguien, herramientas como tal para mantener esa conversación y para ayudar a esa persona, porque cada persona somos diferentes y las conversaciones tienen que ser diferentes y eso no es fácil. Entonces, ¿hay que darles una vuelta? Sí. ¿Están obsoletas? Yo coincido. Vale. En muchos casos. Y entonces, por intentar un poco un resumen, entiendo que parte de esta obsolescencia de la que estamos hablando tiene que ver con incorporar esta parte de desarrollo a lo que es la evaluación de desempeño. Tú ahora dabas un ejemplo muy concreto de la operativa de una evaluación de desempeño, que es diccionario de competencias, niveles, comportamientos. ¿Esto sigue siendo válido o no? A ver, como una evaluación del desempeño tenemos el qué, que por lo general muchas veces son como los objetivos, y después el cómo, que son las competencias. Es decir, a mí me interesa que una persona del equipo comercial alcance un nivel de facturación, un número de ventas, pero que también lo acompañe con un cómo que define muchas veces con nuestros valores o aquellas competencias, ¿no?, que para nosotros son esenciales como organización. Entonces, ese mix de las dos cuestiones creo que es fundamental, y en el tener las conversaciones también, más allá también de cómo de tener estas conversaciones difíciles, pero yo creo que una de las grandes dificultades es cómo encarar, porque el feedback positivo creo que a todo el mundo le gusta, pero cuando hay que tener conversaciones difíciles, que por lo general es cuando hay que dar un feedback quizás más crítico, es donde cuesta más. Y también hasta mismo en esos planes que se crean después, muchas veces algo que ocurre también en las evaluaciones del desempeño es, a partir de ese resultado, es un listado de formaciones y es como de cursos, ¿no? Y muchas veces nosotros desarrollamos habilidades o desarrollamos competencias de diferentes formas, o sea, cómo aprendemos es más allá de una educación quizás formal o un curso tan comunicación efectiva, ¿no? Curso o Excel, hay otras maneras, ¿no?, en cómo podemos aprender. Entonces yo creo que esto también es súper importante, pero los valores, nuestras competencias van a estar muy vinculadas a esas conversaciones de desarrollo. Para mí es fundamental, porque marca también cómo nos gustaría realizar las cosas, cómo nos gustaría tener este desarrollo, este desempeño. Nos dará como ese marco, ¿no?, un poco también en el cómo hacerlo. Sí. O sea, yo el diccionario de competencias o valores o la definición de los valores, la nivelación y demás, todo esto para mí quizás ya no sirve tanto en esa conversación o en esa evaluación, como sea, sentarme a decir está en el nivel 1, en el 2 o en el 3 o en lo que sea, o sea, sentar a eso creo que no, tiene que ser la base de ese cómo, de cómo tengo que trasladar estos valores a mi equipo directivo, a mi equipo de managers, para que luego sepan identificar
estos comportamientos en las personas, pero no para poner está en un 1, está en un 2, sino estoy viendo que la manera de actuar de esta persona es acorde a este valor o a esta competencia, a esta y esta, que son la base o nuestro ADN como compañía. Entonces forma parte de esa formación. ¿Debe existir este decálogo de valores, de competencias? Creo que sí, porque es nuestra esencia como organización saber quiénes queremos ser y cómo queremos que sean las personas que forman parte de la organización. Ahora, ¿cómo incorporarlo en esa evaluación del desempeño? Es quizás lo que debe cambiar o evolucionar, porque como te digo, si se sientan con un documento a rellenar, a hacer tic aquí o allá, es que se vuelven locos, con un diccionario al lado hipercomplejo, con un montón de niveles ahí, decir, bueno, está en el 1, está en el 2 esta persona, realmente se les hace muy complicado. Entonces tenemos que transformarlo en formación, en cómo identificar que estos valores existen, cómo puedes ver si la persona, el cómo, ¿no?, que decía Josefina, concuerda con el que no solo consigue los resultados, sino que los consigue como queremos que los consiga, manteniendo nuestros valores, nuestra transparencia, nuestro trabajo en equipo, nuestra iniciativa como parte de su hacer diario. Claro. ¿Vale? No te ahogues, Guillermo. Que Creo que también... Si he dicho algo muy malo, me lo dices, no pasa nada. Estaba aguantando la tos, pero no he podido. Expulsada. Yo creo que también el foco está un poco en el para qué tenemos estas evaluaciones. O sea, si el foco es únicamente analizar y medir, vamos mal con toda esta parte del cómo y las competencias. Ahora, si nuestro foco es ayudar a las personas a crecer, a impulsar el bienestar de las personas dentro de las organizaciones, como es el nuestro, súper, como, no sé, un poco esa mejora continua, el reforzar comportamientos o actitudes y mismo mejorar, ¿no? Identificar fortalezas y áreas de mejora, las competencias y estos valores van a entrar en juego, si no, no, están obsoletas. Totalmente. Vamos a ver otra encuesta, la tercera que lanzábamos a través de LinkedIn de nuestra cuenta de Global Human Consultants, en la cual preguntábamos sobre los contenidos. La pregunta era, ¿qué debería tener más peso en una evaluación de desempeño? Objetivos y resultados, actitud y habilidades, y aquí sí que le damos la C, es todas son correctas, ¿no? Si fuese un examen. Ambos por igual, ¿vale? Aquí sí que hay una clara ventaja del ambos por igual, a lo que responde un 67% de la gente, ¿vale? Bien. Pero fijaos en este mix, o sea, aparte de ambos por igual, que parece como la respuesta obvia, entre comillas, yo creo que bastante... Yo me siento muy identificado con, o sea, o puedo entender muy bien que haya mucha gente que haya puesto las dos cosas, pero me interesa sobre todo el mix de las dos anteriores. O sea, si tú vas a ver lo que piensan, o sea, esa divergencia entre la gente que piensa en objetivos y actitud, un porcentaje muy importante, prácticamente el doble o más del doble, piensan que actitud y habilidades es lo que debe tener más peso dentro de una evaluación de desempeño. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo creo que un poco lo que hemos dicho, todo importa. Sí. Y volvemos a ver quizás al inicio, a tu pregunta que decías, oye, ¿tenemos que evaluar, tenemos que medir? Pues yo creo que es importante porque todo importa. Si no conseguimos los resultados, pero tenemos una actitud excelente, pero seguimos sin conseguir los resultados, al final es que la empresa se hunde. Cerramos el chiringuito. Cerramos el chiringuito. ¿No? Digo, Raro es que no lo cerrásemos, ¿no? Si no cumplimos objetivos, habitualmente lo que se hace es... bajar la persiana. Exacto, bajar la Entonces, persiana. ¿es importante los objetivos? Hombre, pues yo creo que también son importantes. Es curioso que fíjate la gente cómo ve y valora muchísimo más la actitud y las habilidades en relación a estas dos variables única y exclusivamente, ¿no? Que está muy bien, porque yo supongo que es más una demanda de la gente, de que cuando se sientan a conversar conmigo, esta es una conversación que tiene que salir. Yo lo veo más como demanda, que posiblemente los que han dicho, pues la actitud y habilidades, a lo mejor es porque están hartos o hartas de sentarse a hablar de los objetivos, de has llegado a cumplimiento de objetivo, fantástico, no has llegado, ¡buf!, hoy no cobras. ¿Vale? Yo creo que eso es más esa demanda de esta parte de la población, me da la sensación, ¿eh? ¿Josefina? Tengo que decir algo que sí. No, sí, no, Estoy obligada. Te lo que quieras, ¿eh? Estoy obligada. Yo voté ambos por igual, pero sí, es un poco en línea lo que dice Ramón, y yo creo que también, y se está viendo quizás en organizaciones que vamos un poco como por extremos, ¿no? Esta tendencia a
Antes poníamos mucho foco en cómo definíamos los objetivos, todas las veces que ahora hay organizaciones sin jerarquía, sin jefes o jefas, ¿no? Entendemos a eso sin objetivos, ¿qué tal? Bueno, hay un poco de todo en este mundo, pero es verdad que cada vez más esta parte de actitudes y habilidades se está hablando muchísimo, pero porque también hablan más de la parte más soft quizás, o de la parte más como personal de las personas, un poco valga la redundancia, dentro de las empresas, ¿no? Un poco también el foco en el propósito, en los valores. La gente ya quiere trabajar en organizaciones en las que estén alineados con sus valores personales. Entonces yo creo que va a tomar muchísima más relevancia esta parte de las actitudes y habilidades, porque vamos a hablar de ese fit cultural que antes hablaba, en base en esto. Es decir, todo lo que es mi valor personal, voy a trabajar en una empresa que esté alineado con lo que yo creo, y si no, me voy. Y lo estamos viendo, lo observamos quizás también hasta en procesos de búsqueda. Digamos, esto está ocurriendo también a nivel como global, de esta necesidad de conectarnos. Sigue siendo un entorno que ocupa mucha parte de nuestras vidas, ¿no? de nuestra jornada. Entonces, la parte de actitudes yo creo que también es esta como necesidad de como decir, esto es importante. Claro, yo a veces escucho mucho esas afirmaciones o esas ideas de es muy importante una buena actitud, tener habilidades bien desarrolladas en un equipo, en una organización. Incluso análisis que dicen, no, es que las empresas que más crecen son aquellas que ponen el foco en el desarrollo. Y a veces me hago una pregunta que es, claro, ¿analizamos aquellas empresas que ponen el foco en el fit cultural y en las habilidades, pero que no consiguen resultados? ¿Dónde están estas? ¿No? Porque puede ser un poco tricky el enfocarnos en una parte del mercado de las organizaciones y de las empresas que consiguen resultados y tienen foco en el desarrollo, ¿vale? Y entonces llegar a la conclusión de cuando pongo foco en habilidades o en desarrollo o en cultura, en fit cultural, lo que hago es llevar mis resultados a otro nivel, pero si solo pongo foco en esto, ¿sabes? ¿Qué pasa con aquellas organizaciones que no consiguen la parte A, que es resultados, pero luego ponen mucho foco en la parte cultural? Tienen unos VCs, unas inversiones por detrás para todos los años. O sea, que venden la moto y consiguen inversiones. Claro, todo ahí, todos los años inyectan dinero. No, o también son otro tipo de organizaciones, quizás fundaciones, organizaciones, ¿no? ONG serían. Bueno, tienes el caso Netflix, ¿no? Que con una cultura muy marketizada, ¿no? Todo lo que es la manera de trabajar de Netflix y tal y cual, y de repente ahora hace relativamente poco, ¿no? Hace un año o así, que con cambio de mercado Netflix empieza a ir para abajo, por lo que parece, ¿no? O sea, la cultura sigue estando ahí, o sea, el mercado no responde a un negocio, a una propuesta de valor, da igual lo que metas tú en cultura. ¿Me explico o no? Más o menos el negocio, bueno, es que entraron nuevos competidores, ya hay, y los mercados en los que entran, claro. Sí, que el mercado como que cambia, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día hay como grandes empresas que son referentes en todo lo que es la parte más cultural, ¿no? Que llaman mucho la atención, claro, pero son empresas que hoy son como maduras a nivel de negocio. Aquellas que están como dando sus primeros pasos, bueno, es difícil. Y luego tenemos los otros extremos que yo creo que no va igual a la conversación, ¿no? Todo esto del ping pong, la cerveza, los viernes y todo, pero que luego también trabajan muchísimas horas, hay como una presión enorme por cumplir esos objetivos. Entonces hay que ver que también no todo es lo que parece. Y ya me callo. No, que va. Yo una cosa que me venía a la cabeza con esto también, que veía y decía, sí, está muy bien la actitud, las habilidades, los valores, como tú bien dices, está genial, pero eso no nos va a dar de comer. Y si os fijáis, la vuelta de tuerca incluso que se ha estado dando también en todos los temas más de desempeño y demás, está relacionado con los OKRs, o sea, con objetivos al final. ¿Vale? Es una vuelta de tuerca más. Lo que pasa que lo que le da es recurrencia, es flexibilidad, es adaptación. ¿Por qué? Porque nuestro entorno es diferente, nuestro entorno es cambiante. Sí. Pero al final está muy enfocado ahí. ¿Y en qué? Y en conversaciones constantes con el equipo. En eso está basado. Entonces, estas compañías, Netflix, como tú dices, pues ahora tiene un problema, pues por muchos motivos. También un cambio de política por parte de Netflix, con los usuarios y demás.
Pero si apuesta por la cultura, está muy bien, pero también seguro que sigue los objetivos y que tiene unos objetivos muy claros, definidos y de negocio, y tienen que funcionar, porque si no, no... Sí, pero yo creo que la parte de actitud y habilidades es muy importante por el hecho de que eso hace que la gente, obviamente hay miles de otros factores, pero que la gente esté comprometida, motivada, que esté alineada, que realmente lo viva como propio, que se quiera esforzar por conseguir esos objetivos, que esté como muy, muy alineado a cómo queremos alcanzarlo, y nos da una base fundamental, porque si no tenemos esas actitudes y habilidades, va a ser difícil alcanzar esos objetivos, o los alcanzarán de una forma que quizás nosotros no queremos. Entonces hay que, para mí, como son fundamentales, y es importante poner foco en las personas que incorporamos a las organizaciones, en desarrollarlas, ¿no? En que estén alineados a nuestros valores, porque va a ser como la base de esa pirámide para alcanzar los objetivos. Porque si tenemos personas que no sé, no trabajan en equipo, o que no son transparentes, o no sé, que no tienen, no sé, estoy pensando un poco los valores de otras organizaciones, ¿no? Un poco de esto que son como muchas veces be humble, ¿no? O el tema de la honestidad o de la curiosidad. Por más que le pongamos todos los objetivos, si no tienen eso desarrollado o no quieren, será difícil alcanzarlo. Entonces tienen que los objetivos, o sea, las competencias, los valores, las actitudes, actuarán como un poco como trampolín que nos ayudará a llegar a esos objetivos. Y cuanto más también trabajemos en eso, la gente se va a sentir más motivada, más comprometida, y va a como querer alcanzar más esos objetivos, porque luego se hace como retroalimentación. Vamos un poco a la operativa del proceso en sí mismo, porque sí, también es verdad que nos encontramos con organizaciones que cuando están pensando en la evaluación de desempeño, piensan en una herramienta que les permita puntuar, ¿no? Antes hablabais y poníais ejemplos 100%. De, oye, hacer un tic, hacer otro tic, nivel 4, nivel 5, eres un 6, eres un 7, y hay organizaciones que no buscan ese puntaje, ¿no? Pros y contras, ¿cómo lo veis vosotras entre un modelo más, entre comillas, matemático y un modelo más abierto? El tema es que también este modelo matemático está muy asociado con una temporalidad que es una vez al año. Entonces es como que una vez al año yo me siento y te puntúo. Bueno, trabajo en equipo, 5. Y eso es de 12 meses que yo ni me acuerdo qué hice ayer, por poco, ni la semana pasada. Entonces es como que ahí, por más que el modelo matemático nos ayuda, porque también nos como contextualiza, a partir de un cierto puntaje nos permite o nos da como unos parámetros para actuar, ¿no? También, y si luego lo vinculamos con potencial, con una 9box, es decir, se puede sacar como muchísima información de este tipo de conversaciones. Para mí es más allá si le ponemos un número o un no número, o A, B, o rojo, amarillo, verde, como un poco un semáforo, ¿no? Que hay como diferentes opciones. Es en qué momento lo estamos haciendo esta evaluación del desempeño. O sea, en qué momento nos sentamos a evaluar a esa persona. Luego le pones un número, modelo abierto, lo que sea. Si es una vez al año, para mí es difícil que le saques información, sea el número o una palabra. Mi parecer. O sea, me has respondido por la tangente. Sí. Ni puntaje ni no puntaje, lo claro importante es la sí. frecuencia. Sería un poco el resumen, ¿sí? Exactamente, sí. Sí. Yo creo que hay una tendencia quizás más a eliminar el puntaje, que está más anclado en lo tradicional, y llevarlo más más abierto, por ejemplo, un bajo, moderado y alto, que eso nos ayuda a tener conversaciones más abiertas con las personas. ¿Sí? Que yo creo que al final es un poco lo que se intenta fomentar, es precisamente ese tipo de conversación, que no sea un me siento y te suelto el chorreo, sino que vamos a hablar un poco. Y para hablar, pues cuando tienes el vocabulario más amplio que no en un número, te va a permitir conversar mejor. Entonces yo apuesto más o abogo más por esas palabras más abiertas en cuanto a lo que significa el sentarse a... Es que yo siento que el bajo, medio y alto es 1, 2, 3. Puede ser. 5, 10, 9. Entonces es como que a veces siento que es una manera como a veces de disfrazarlo de otra forma, con mayor, eso es verdad, le damos mayor como amplitud en esas conversaciones, no lo reducimos a un número, pero al fin y al cabo estamos como etiquetando.
le ponemos como una categoría, ¿no? Estás aquí, me gustaría que estés aquí, vemos ese gap y ahí es donde lo que tú dices, vale, estamos aquí, este es tu estado actual y este es hacia donde me gustaría ir o hacia donde nos gustaría ir, ¿no? Esto es lo que recién comentabas, creo que es súper interesante, pero es esa como co-creación, ¿no? Al fin y al cabo, como de conversaciones que sean bidireccionales, no solamente yo como responsable vengo a soltarte todo lo que me parece, sino que quiero que hagas una autoevaluación, que me des tu feedback, todo, y que juntos creemos ese como... Cubramos el gap. Claro, exactamente, el gap que tenemos, ese camino hasta llegar a donde quiero. Y que este tipo de conversaciones se hagan, si bien se hacen por lo general una vez al año, pero que podamos ir teniendo cierta como... recurrencia. Eso, esa palabra no me salía ahí. Decir como más veces. Muy literal lo mío. Hablamos un melón, ¿vale? Un melón de los dos. Hemos abierto alguno, pero uno que seguramente también genera mucho debate. ¿Qué vinculación tiene que tener o no la relación de desempeño con la pasta, el dinero, la retribución? Si es que lo tiene que tener. A ver, en el mundo ideal es separar las conversaciones, separarlo, pero muchas veces se dan en un mismo momento aparte y está muy atado. A ver, Ay, termina. Entro. Claro, lo que ocurre con organizaciones en el que está muy vinculado es que se pierde la esencia de la evaluación del desempeño, porque termina siendo una manera de decir, vale, esta es la manera para que tú tengas un incremento, o esta es una manera para que puedas crecer económicamente, te voy a puntuar bien porque me caes bien, porque eres todo, y se pierde esa esencia realmente de que en verdad quiero que tú crezcas económicamente, claro que sí, pero profesionalmente, personalmente, que te desarrolles como persona dentro de la organización para que sigas trabajando aquí o fuera. Entonces, cuando lo vinculamos con lo económico, se agrega un nuevo factor que quizás nos hace perdernos un poco de el para qué estamos teniendo esta conversación, que es un factor adicional que nos ayuda a los incrementos salariales. Súper, me encanta, me parece que es lo vuelve más objetivo, ¿no? Al fin y al cabo, has tenido un buen desempeño y por ende te retribuye económicamente. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque es que si no siento que como que se pierde la esencia del para qué estamos en este tipo de conversaciones. Bien. Es un factor añadido más de complejidad a la conversación. O sea, si tú vinculas a salario, estás en una misma conversación intentando sentarte con una persona diciéndole que oye, que no pasa nada, que no ha ido bien, pero que vamos a trabajar para que vaya mejor, y luego le dices, ay, por cierto, que de tu incremento nada, ¿eh? ¿Sabes? Entonces ya... Que no es incoherente. Que no es incoherente. En el ejemplo que pones no es incoherente. No ha ido bien, absoluto, vamos a enfocar en el desarrollo. ¿Y qué hay de mi incremento? A ver, no ha ido bien. Hablando... Bueno, espera, que tiro para atrás. ¿Pero en qué se queda la persona? ¿En qué se va a quedar? ¿En qué estás pensando en mi desarrollo de verdad o simplemente me estás dando un palo y me estás diciendo que no voy a tener incremento, o estás justificándome el que no voy a tener incremento? Eso es lo que digo, ¿eh? Claro. No es que digo que haya coherencia o no haya coherencia, lo que digo es que la conversación es un factor más de complejidad. Por lo tanto, para mí, separado. Ahora bien, separado como mínimo en el tiempo. Sí. Ahora bien, que evidentemente... uno de los factores que tenemos en cuenta a la hora de hacer incrementos va a ser ese desempeño. 100%. Uno de los factores, pero no el único. Exactamente. No el único. Entonces, si no es el único, pues llévatelo a otro momento del tiempo y luego con la coctelera de los diferentes factores que vas a tener en cuenta para decidir los incrementos, o que se van a tener en cuenta para decidir los incrementos en la organización, pues ya lo hablaremos. O puede pasar incluso que sea una evaluación o una conversación y sea excelente y digas, oye, ha ido todo maravilloso, y resulta que la empresa ese año no tiene ninguna posibilidad de hacer incrementos. Y luego le estás diciendo, que por cierto, tu incremento 0. Ahí dirías, incongruencia. Claro. O incoherencia. Y diría, no, es que, ostras, tu desarrollo, o sea, ha sido excelente, quiero que sigas desarrollando o que sigas en la misma línea porque todo va muy bien, pero me acaban de decir, y eso es un factor externo, que no hay posibilidad de hacer ningún tipo de incremento. Te vas a quedar con el...
Pues ya ves tú, pues para eso hemos estado aquí charlando, para eso... Sí, ¿sabes? genera como desmotivación, Genera frustración por desmotivación. la parte de la otra persona y creo que esto también es una de las grandes complejidades que, más allá de que los responsables tienen que tener este tipo de conversaciones, tenemos una persona detrás que va a reaccionar de su propia manera, de diferentes formas. Entonces tenemos que, al fin y al cabo, como recordar un poco el motivo y el objetivo para qué estamos en esta conversación. Quiero verte crecer, quiero verte desarrollarte, quiero que tengas éxito, que crezcas, que todo. Entonces, si ya hablamos, le decimos que sí o que no al incremento, es como que lo perdemos, porque lo económico nos va a atravesar, es una realidad en todo sentido. Entonces, por lo menos esto es lo que dice Ramón, y por lo menos separarlo en esa conversación, o sea, si lo podemos hacer en 2 momentos diferentes y con cierta distancia en tiempo, mucho mejor. O sea, que el desempeño, de alguna manera, sí que es ingrediente para el incremento, pero no es el único ingrediente y, por lo tanto, el contexto en el cual tenemos que tratar este tema probablemente deba ser diferente. Sí. También pasa muchas veces, o yo me he encontrado por lo menos con alguna conversación con algún cliente que también quiere juntar o que es más promotor de juntar la conversación de desempeño con la de potencial. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, es difícil porque también potencial implicaría también definir qué criterios tenemos para el potencial. Yo no sé si lo juntaría tampoco a esto, porque también es como, por un lado estás evaluando, haces una evaluación, ¿no? de cómo ha sido ese desempeño durante el año o durante el X tiempo, ¿no? que estás evaluando, y luego el potencial tenés como ciertos criterios, luego también se agrega un poco como ese el risk of flight, ¿no? de que la persona o el readiness también para realmente sacarle el máximo jugo a esa evaluación y potencial, ¿no? Y es ese 9box que tenemos. Y ahí interviene también recursos humanos, o sea, ya deja de ser parte del responsable. Yo creo que también lo separaría, o por lo menos en momentos diferentes, porque si no van a ser conversaciones súper largas. O sea, estamos 3 horas. Lo que pasa es que aquí yo también pienso que es importante, como decíamos, que las personas que se están sentando ahí a conversar y están liderando esa conversación sepan cómo llevarla y cómo guiarla. Porque el potencial tiene que ser, o creo que tiene que ser como un ingrediente más que salga en esa conversación, pero sin decir, oye, ahora vamos a hablar de potencial. Por cierto, tú no tienes potencial. Sí. ¿Sabéis lo que se puede salir de ahí? Tu desempeño es excelente, pero potencial poco. Aquí para toda la vida. Eso es algo complejo de manejar, porque la 9box o la visión de las personas dentro de la organización en esa 9box, ubicarlas allí nos ayuda luego a la gestión que hay detrás a nivel de personas, de recursos humanos. Nos ayuda mucho en eso, en definir nuestros procesos, en saber cómo tenemos las personas. Y como digo, quizás en esa conversación yo como tal no metería una conversación de potencial, no. Me cuesta verle el sentido a conversar sobre potencial. Sin embargo, tengo que tener la capacidad y la habilidad en esa conversación de entrever si también esa persona tiene motivaciones a futuro, qué tipo de motivaciones, si tiene o no las habilidades para llegar a esas motivaciones, si cree que le falta algo. De alguna manera, guiando esa conversación, nos puede ayudar a tener información para luego ese potencial. Pero como tal, un apartado que ponga ahora vamos a hablar de potencial, ahí no lo veo tan claro yo. Claro. Esto es lo que tú dices de las motivaciones, es súper importante, es decir, hay una parte de hablar quizás sobre el desempeño y todo, pero luego también esas expectativas, dónde te ves, hacia dónde te gustaría ir, porque aquí también empezamos a ver información que nos ayudará si tenemos planes de sucesión, planes de carrera, ¿no? Un poco ese crecimiento, ese camino que puede llegar a tener la persona. Es súper individualizado al fin y al cabo, si bien tenemos como ciertos caminos que son como más típicos, ¿no? Si dentro de un equipo comercial vamos hacia una dirección comercial, por ejemplo, pero quizás esa persona de repente dice, no, es que yo en verdad quiero pasarme a marketing o me gustaría entrar al producto. Entonces ahí es ir viendo y utilizar estas conversaciones para obtener información, porque quizás la persona dice, no, es que en verdad yo quiero trabajar con personas o no sé, trabajar en una empresa que esté vinculada con la tecnología, y tener estas conversaciones, que aquí también es otra de las dificultades que a veces se evitan, porque es abrir un melón también, y tener miedo de gestionar esas expectativas. O sea, muchas veces pasa que no quieren preguntar porque es como,
ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si no pregunto, no pasa, no ocurre, es como, no, esto no es real. Pero hay que también tener estas conversaciones, porque a veces tendremos que gestionar ciertas expectativas de personas que quizás no sean dentro de la organización, y otras veces que sí, y poder acompañar, ¿no? Entonces, si la persona dice, quiero ir hacia una dirección comercial, claro, para llegar a ese punto, ir diseñando ese plan de carrera y acortar esa brecha. Uh-huh. Recojo una cosa que tú has dicho al principio, Ramoni, de esta conversación, tertulia, debate, llámalo como quieras, que decías, este es un proceso muchas veces desagradable para el manager, para el que evalúa. Utilizas la palabra desagradable. ¿Por qué? Ramón. ¿Qué es lo que hace? Bueno... Ramón, hemos tenido conversaciones. No sabía que la pasaba tan mal. No hablaba de ella. Tan mal. A lo mejor sé. no hablaba de ella. Sí, no sé. ¿Por qué creéis, no? ¿Por qué No. consideráis que puede ser una conversación desagradable, difícil, complicada? Yo creo que Sin puede ser ánimos. complicada, y desagradable, y algunas personas la pueden percibir como desagradable. Hay algunas desagradables, o sea, yo ya os anticipo que podría hacer algún Listadillo listadillo de seguro, alguna seguro. que es desagradable. Seguro. Claro, no lo dudo, pero no lo sí, dudo. pero porque hay muchas reacciones también. Pero simplemente porque, pues eso, pueden percibirlo como un proceso desagradable, como una conversación, ostras, madre mía, qué palo, ahora me tengo que sentar a charlar si no sé ni cómo, pues precisamente porque no tienen porque no tienen la formación, no tienen tan desarrollada la habilidad esta de conversar, o no la tienen entrenada. Es que volvemos a lo mismo, yo lo veo desagradable, o puede ser desagradable, cuando eso se hace una vez al año, me siento, tengo que decir, Dios mío, si es que yo no con esta persona normalmente solo hablo del trabajo y del día a día, pero jamás hemos entrado en ningún otro aspecto. Y ahora de repente me tengo que sentar y hablar de esto. Por eso creo que puede ser percibido por algunas personas como desagradable, que no significa que para mí lo sea. No Josefina. sé, ahora Y menos contigo, José. Y menos contigo. La próxima vez que estemos voy a preguntarle, ¿y vos, Ramón, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te afecta esto? No, pero sí, pues, o sea, son situaciones difíciles, entonces cuesta, y a veces evitamos tener este tipo de conversaciones porque tenemos que gestionar ciertas emociones de otras personas, nos cuesta a nosotros también dar feedback crítico porque queremos ser jefes o jefas que todo el mundo nos quiera, entonces cuando tenemos que dar un feedback crítico, que a veces es lo más difícil, claro, nadie quiere estar ahí, todos queremos ser the best boss, ¿no? Sería un poco, entonces lo evitamos, lo postergamos, lo vemos como una carga más, nos basamos en los últimos 2 meses, ¿no? Por lo general suele ocurrir así, y también de sostener lo que puede llegar a ser la reacción de la otra persona, que aquí te puede llorar, se puede enfadar, te lo puede rechazar, indiferencia, todo, y sostener y gestionar esa carga emocional también es difícil, es parte de la responsabilidad de los managers y las managers, ¿no? Pero Habéis es cogido difícil. muerte, ¿no? Habéis cogido muerte. Ya veo cómo va a volver esto en mi próxima conversación de desarrollo. No le vamos a decir evaluación del desempeño. Con frecuencia, ¿no? Con frecuencia. Todos los días. Todos los días. Venga, última pregunta. Os voy a hacer Ok. una pregunta de estas también un poquito de bola de cristal. Yo creo que ya hemos hablado de algunos aspectos que probablemente respondan a esta pregunta que os voy a hacer, pero sí que me gustaría que hagáis una especie como de mini recap, ¿vale? Ok. Cada una de vosotras. ¿Cómo veis la evolución de este proceso, evaluación de desempeño, comparaciones de desarrollo? O sea, ¿qué ingredientes, habéis hablado de alguno, ya digo, ¿qué ingredientes creéis que necesariamente vamos a tener que ver en el futuro próximo de este tipo de procesos? No es fácil, ¿eh? Os hago preguntas difíciles. Nos haces pensar. La digitalización, yo creo que sí, es algo que también estamos observando muchísimo. O sea, de intentar automatizarlo lo máximo posible para también reducir esta sensación como de carga o de peso, ¿no? De que sea algo, tengo que hacer una evaluación una evaluación del desempeño. O sea, el componente de herramienta o plataforma tecnológica para agilizarlo y también que tengamos esa trazabilidad. Yo creo que va a ser algo fundamental. La frecuencia, yo creo que también es eso, es decir, si bien tendremos una vez al año en el que sentarnos como para hacer un recap de todo, de poder ir sentándose cada trimestre, cada mes, cada empresa tendrá lo suyo. También otra cosa ya no es más tanto el 90 grados, sino de empezar a complejizarlo más, a tener feedback y, ¿no? de diferentes aspectos, es decir, también entendiendo
qué tipo de feedback te puede dar un compañero o una compañera, una persona que está dentro de tu equipo, es decir, todo, pero de complejizarlo de diferentes perspectivas porque nos enriquece un montón. No sé, Ramón. Añado cosas. Yo lo que dices coincido plenamente. La tecnología, tener más datos, la recurrencia para mí es clave y necesaria para entrenar, para acostumbrarnos a hablar sobre nosotros, sobre nuestro futuro y sobre cómo estamos trabajando en la empresa. Para mí es clave. Sí. Y por otro lado también creo que hay una parte que quizás perder la formalidad o perder la burocracia también creo que son ingredientes claves para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Porque una de las cosas que más cuestan quizás hoy en día es el papeleo, la burocracia que a esto se le da. Cuando realmente lo interioricemos más como una herramienta de gestión y de nuestro día a día y de como forma parte de nuestro equipo y como líderes, como algo que hacemos en beneficio de las personas que tenemos en el equipo y así como de la organización, cuando lo incorporemos así y perdamos toda la burocracia y la formalidad, yo creo que ahí habremos dado un paso importante. Muy bien. Oye, pues Josefina y Ramón, gracias por pasaros otra vez por el programa, por Siempre Puedes Practicar Surf, para hablar de estos temas de debate. Ahí ya veis que aquí probablemente tenemos una línea bastante transversal de opinión, solemos ser bastante centristas en nuestras opiniones, lo cual está bien, pero ya sabéis que hay mucho debate en LinkedIn y hay mucho debate en otras redes sociales donde, como veis, hay opiniones que pueden ser diferentes y divergentes y está bien escucharlas y está bien incorporarlas para debatirlas. Así que muchas gracias por venir hoy a mojaros una vez más en nuestra tertulia y hasta la siguiente. Un placer. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Gracias.